Y estoy con Andrea Fernández Plata y con Estefanía Caro, que vienen a hablarnos de sus novelas Jarroa y Pómulo y Lejanía, increíble naming, la verdad. Y antes de nada, pues quería dar gracias a Catacrack por darnos el espacio, que esto lo decimos siempre, pero es verdad. Muchas gracias a Nerea y a Carol por confiar en nosotras y por montar todos los años este festival, que es una maravilla. Y muchas gracias a todas por venir. Y recuerdo que Carol me ha dicho que todavía hay plazas para el taller de escritura del sábado, ¿vale? Importante. Lo intentamos. Ya, la verdad es que sí. Muy bien, pues nada, antes de abrir a las autoras, he pensado en, no sé, esto se me ocurrió anoche, entonces igual es muy mala idea, pero he pensado en primero resumir los libros y luego hablar de las autoras, ¿vale? Así que, pues ya está. Dale. También es que los libros como que creo que hay mucha pulsión por el juego y por ver lo cotidiano como una oportunidad para hacer como actos artísticos. Hola. Entonces he pensado que era como lo correcto, en plan, forma y contenido es todo lo mismo. Primero tenemos Jarroa, que es el libro de Andrea, que cuenta una vuelta a una casa que es una isla de 7 kilómetros, donde la narradora se crió y nos cuenta cómo esa vuelta despierta preguntas sobre su pertenencia al lugar. El libro sirve como un poco de cartografía que explica cómo todos los personajes que hay en la isla, cómo se comunican entre ellos. A mí me da la sensación como de estar leyendo una descripción de un organismo donde cada una de sus partes es un pequeño universo y a la vez todas están como conectadas y forman parte como de una red y la narradora está como cuestionándose si sigue formando o parte de esa red o debería de buscar un espacio fuera, etc. Y Pómulo y Lejanía, el libro de Estefanía, cuenta como una crisis personal de una bailarina que no sabe si ser madre o no, está atravesando un duelo, y inspirada por Susan Burch. Uy, no te preguntan cómo se pronuncia. ¿Burch? Creo que se llama Burch, sí. Vale. Sí. Sí, es americana, por lo tanto, aunque el apellido sea francés, ¿no? Suena francés, es Burch. Pues vamos a decir Burch. Vamos a decir, sí. Inspirada por Susan Burch, la narradora como... sí, coge una idea de Susan Burch que era la de ir hacia el este, ¿no? Como viendo como en cada cultura cómo era su relación con el cuerpo, y entonces le propone a su madre hacer un poco ese experimento, como todas las mañanas salía a pasear hacia el este y ir viendo qué tal van relacionándose a través de su cuerpo, a través de la relación de la madre con la hija y a través de ella misma, ¿no? Y he empezado por esto de los libros porque es que me he dado cuenta de que como los libros hablan mucho, gracias Andrea, de una sensación un poco para mí como de simbiosis con el otro, ¿no? Como que hay una especie de absorción por parte de un organismo mayor que puede ser la familia, la isla, el territorio. Me parece que puede ser como un trabajo interesante pensar desde esa interconexión, ¿no? Como entre las personas que se puede hacer. Entonces, básicamente, Andrea y Estefanía nacieron las dos a principios de los 80. Ambas salieron de su lugar de origen, pequeño mediano, una isla de Galicia y Pamplona, para ir a vivir a ciudades grandes como Madrid, Barcelona y Berlín. Sus novelas narran viajes de vuelta, de algún modo, a ese tipo de origen. Esto me ha dicho Andrea que es mentira, pero lo voy a decir igual, que es que estudiaron y trabajaron como periodistas, aunque sea de prácticas, es válido. Y eso les da como una familiaridad con las letras, pero también ambas son artistas y yo creo que eso se nota mucho en la manera en la que hacen la prosa y en la manera en la que ven el mundo, ¿no? Como que es una prosa muy atravesada por una sensibilidad, por las imágenes y por las sensaciones corporales muy bonitas. Y actualmente ambas se dedican como a crear y a enseñar, pues Andrea es ilustradora, grabadora, fotógrafa y tiene un taller que se llama La Platanera en su isla, que parece muy guay, donde hacen como retiros creativos. Y Estefanía Caro trabaja pues con el cuerpo y la danza, de lo que también ha dado clases, y ahora también pues das clases de alemán y de lengua. Y nada, estas son sus primeras novelas, Jarroa de caballo de Troya y Pómulo de Consoni. Y nos hablan justo como desde lo cercano y lo íntimo de la posibilidad o imposibilidad como de romper con el origen, de romper con aquello que nos ha construido, ya sea bien eso como el territorio, la comunidad, la familia, el origen. Y siento que ambas tienen como un tiempo muy de observación y de experimentación, más de un tiempo que de acción. Entonces se generan como imágenes muy bonitas, un tiempo como muy lento, muy de observación y muy interno.
Y este tiempo nos ayuda a pensar mucho si salir la indecisión de si hay que romper con ese origen o si hay como que aceptarlo. Y nada, bienvenidas, Andrea y Estefanía. Muchas gracias. Bueno, primero me uno al agradecimiento a Nerea y a Carolina por Letra Herida, porque es un grandísimo festival, gente ¿no? que lo conocéis, gente de Galicia, amigas que he conocido de Granada, de Madrid, etcétera, me dicen, es un festival que adoran y para mí es un placer estar aquí porque además se celebra en mi ciudad con gente a la que le tengo mucho cariño, así que es un lujo que tengamos en Pamplona este festival, lo digo así, sí. Y nada, me ha encantado tu presentación de cómo nos has introducido. Sí, cuando hablamos a veces, ¿no?, del currículum, has tenido mucha delicadeza de no hablar mucho de escribió su primera novela, porque a veces te ves, es horrible, dices, yo soy esa persona, o sea, podría haber sido cualquier otra persona, ¿no? Me identifico mucho más con soy una persona que pasea, ¿no?, y que se aburre mucho o no se aburre mucho, así que me he identificado mucho con tu presentación. Y con Andrea ya coincidimos en Bilbao hace ya unos meses, ¿no? Y charlamos sobre nuestros libros, sobre esa sensibilidad y ese tiempo. Y yo creo que del libro de Andrea, a mí has comentado un tema, una nota interesante, que es el tiempo, ¿no? Que tiene un tiempo interno. A mí me daba esa sensación cuando lo leí, que era un tiempo interno muy, muy tranquilo, me permitía habitar un espacio. Y en el libro de Andrea, que no tiene exactamente que ver con el cuerpo, tanto como con el mío, sí que vi también el cuerpo como que estaba muy presente, esa sensibilidad por el cuerpo como una medida del territorio. Es decir, hay un momento en el que dices, por la noche los huesos crecen y la isla se empequeñece. Me parece que es algo así, ¿no? Y me pareció y dije, bueno, aquí tenemos un diálogo en común, ¿no? Porque yo también voy hablando de dos mujeres que van recorriendo un espacio y van creando un camino y lo hacen a través de su cuerpo. Así que eso me reconcilió mucho con la idea del libro de Andrea, sí. Tantas cosas. Ya es que hay muchas. Bueno, es que ricasco también. Es mi primera vez en Pamplona y sobre todo gracias por crear estos espacios, ¿no? Que al final siempre digo que para mí escribir es importante, pero sobre todo es importante lo que genera, ¿no? Y estar hoy aquí también es una excusa para encontrarnos, para charlar después, para hablar de cosas que muchas veces no se consideran importantes y aquí se pueden traer, ¿no? Y se pueden escuchar y eso me parece que es sobre todo Letra Heridas, ¿no? Y sí, yo creo que en estos son libros, son objetos, ¿no?, que se pueden leer, pero yo siento, por ejemplo, que el de Estefanía es un baile y en el mío yo lo que intenté fue pintar un cuadro. Yo estoy acostumbrada y estoy también contaminada. Me encanta esto de encender y apagar las luces, es como muy místico también, Es ¿no? una tormenta. Es genial, es como místico. Y ahí yo pues intenté pintar y estoy como eso, contaminada de la práctica que tengo de trabajar con las manos, que es una manera muy inspiradora también porque deja la mente un poco, sobre todo cuando son trabajos mecánicos, yo hago grabado, son unos procesos, ¿no?, como muy seguidos que se repiten y la repetición deja hueco para otras cosas, entonces eso se traslada a esta escritura. Y también es un poco, yo creo que la posibilidad de entrar en esos tiempos que decía Estefanía se permite mucho cuando estás trabajando en algo mecánico. Es que justo lo primero que os quería preguntar es por qué estas piezas son novelas. O sea, ¿qué recursos os da? ¿Qué temas tienen que ser tratados como desde el texto? Porque si hubiera sido una danza genuinamente como Pómulo y Lejanía, ¿cómo sería? ¿Por qué hemos elegido para esta pieza pues un libro en vez de como una ilustración? Yo creo que tenía una necesidad de escribir. Yo creo que es distinto, es muy distinto el código, ¿no?, de cuando escribes o cuando bailas. Cuando bailas es algo que sucede de una manera muy efímera, ¿no?, y tienes
no quieres contar nada más, o sea, a mí lo que me fascina de las artes escénicas es que ves personas vivas en ese momento y no tienen ninguna... Es increíble ver a un ser humano vivo, ¿no?, en toda su complejidad en un escenario, ¿no?, que se salta y se pone ahí no sé, de una manera muy salvaje. Y no hay una... O sea, es decir, lo que sucede y pasa, ¿no?, y se va y desaparece. Y yo creo que... no sé si hablar de sentir la necesidad de escribir, pero cuando me puse a escribir sí que sentía que aquello se quedaba. Mira, el otro día en la conferencia que hicieron, que estuvo Sara Mere con Laura Chivite y Esther Calderón, hablaban de una grieta, ¿no? Y me quedé con esa idea y dije, ostras, es que yo creo que mi proceso de escritura tiene que ver mucho conmigo, con una grieta que se abrió en un momento de mi vida, y esa grieta la necesitaba explorar a través de la escritura. Fue una ruptura, ¿no?, entre lo que tú creías lo que yo creía que iba a ser, lo que pensaba que iba a ser, ¿no?, que podía ser madre o bailarina o periodista, lo que yo en ese momento era que no lo podía definir muy bien, y lo que ya no iba a ser. Y en esa grieta, en esa ruptura, ¿no?, tienes 30 y tantos años, ya 35, 36, ves que igual pues no vas a ser, o no te surge, te quedas sola, tampoco has triunfado como tú querías en el mundo que te gustaba, y de esa grieta que, bueno, pues te desubica, ¿no?, dices, ya no sé ya no soy quien creía que iba a ser, o que tenía esa tranquilidad de que yo podía ser. Y en esa grieta, en ese... no diría dolor, ¿no?, pero en esa ruptura de tu identidad fue cuando me puse a escribir de una manera muy, muy natural. Igual esa grieta es lo que me abrió la posibilidad de creación, poniéndolo así bien, ¿no? Pero yo creo que ahí fue... Sí, y eso lo necesitaba contar en palabras, que es a lo que, si estoy respondiendo a tu pregunta. Quizá por una cuestión de energía, o sea, no me salía del cuerpo. Me salía a procesarlo a través de la cabeza, ¿no?, y de buscar también formas más líricas, o también de lo que yo había leído. Sí, yo creo que iba por ahí. También quizás como que narrar ordena, ¿no?, en un momento como de crisis creo que ordena de una manera diferente que danzar, lo que es más experiencial. Totalmente, es más visceral. Bailar es muy visceral y eso es la maravilla, ¿no?, de bailar. Eso es la cosa, como cuando lo plasmas en una imagen. Al final es una fotografía, pero quizás no tiene como la capacidad de contar un cuento, como es cada capítulo de tu libro, que es como un cuento, no sé, me encantan. Y estaba pensando ahora mientras hablabais en los pájaros cuando van recopilando cosas, ¿no?, para hacerse una casa, siendo como que en todos estos años he ido como guardando objetos, guardando historias para hacerme esta casa en la escritura, ¿no? O sea, hace muy poco, este libro es el año pasado, hay como también una idea, ¿no?, de la escritura como un poco elitista, ¿no?, también de qué es escribir, y para mí escribir es contar historias, pero también una forma de mirar, como nuestras abuelas nos decían, ¿no? Pues la mía, por ejemplo, eso de que no podía barrer de noche o no podía silbar porque llamaba al trasno, que era un demonio, o mi madre, o cuando nos amábamos después de los entierros, todas estas historias, toda la oralidad, para mí eso es escritura también, no solo una persona que escribe y publica, sobre todo eso, ¿no?, que alejarlo un poco de ese escalón, de ese podio. Y llevo poco tiempo escribiendo, pero mirando yo creo que toda la vida, entonces esa forma de mirar es la que luego me ayudó a contarlo en el libro, y el dibujo y la ilustración ayuda a resolver en un espacio muy pequeñito y muy limitado una historia, ¿no?, que dice más de lo que ves. Entonces, como que vas entrando en ese lenguaje de contar, que no sé si lo he dicho al derecho, porque los gallegos hacemos como mucho ir en espiral, ¿no?, y empiezas en un punto y luego ya te pierdes y no sabes dónde acabas. Entonces, espera haber luego respondido. tengo que tu libro es una espiral, así que tranquila. Luego lo recogemos. Es que me ha gustado mucho la idea esta que dices de... O sea, es que al final se nota tanto ya el hecho de que hayas dicho como estos pájaros que recogen ramas, y eso es lo que ha construido como mi libro, ¿sabes? En plan, creo que ahí hay algo de una sensibilidad que yo creo que se ve en los dos libros y que para mí ha sido como muy bonita de leer, o sea, muy... Ha habido
como mucha sensación como cuando... Como esta sorpresa de cuando ves algo por primera vez, algo cotidiano, ¿no? Que haces algún tipo de imagen como de, esto es como lo que tal y esto te lleva a otra cosa, ¿no? Es como, hay un trabajo de observación, creo que en ambos libros como muy evidente, ¿no? El libro de Andrea es claro porque es como una especie de poema muy largo, es todo como imágenes con otras imágenes, pero pienso que también en tu libro, Estefanía, hay como ese punto, o sea, es que ya incluso el título que es como Pómulo y lejanía, que es precioso, porque es como el retrato de la madre, ¿no? O sea, ya te estás imaginando la escena de la niña como mirándola en la lejanía y cómo se le transparenta como el pómulo, ¿no? Como que creo que tenía curiosidad de cómo habéis, que entiendo que es una cosa como muy personal y muy innata y no solo parte de la escritura, pero cómo habéis cultivado esa forma de mirar. Yo no soy consciente de que haya tenido una forma de mirar muy especial. Yo creo que ha sido más ir construyendo la historia conforme la iba creando, ¿no? Sí que hablábamos la otra vez mucho de, ahora que hablabas de la espiral, de que los dos libros, igual tiene que ver con esa idea de observación, son libros que tratan mucho las líneas, ¿no? Son los libros en los que están muy metidos las líneas. En el caso, por ejemplo, mío, hablo de una línea recta, y en el caso de Andrea yo también veo una espiral muy clara, ¿no? En el cordón umbilical, en cómo sucede todo, ¿no? En ese espacio de la isla. Además, como que pasa como de la isla, la casa, la familia, yo, la isla, pero cada vez va más profundo, más... Sí. Pero en tu caso tampoco es una línea recta. Exactamente, sí, porque realmente luego me daba cuenta, hablo de una línea recta, pero los libros que luego me gustan son precisamente los que no tienen ninguna línea recta, ¿no? Sino los que se quiebran, se desdibujan, se desorientan y no tienen miedo, ¿no? a caer en ese vacío. Y yo creo que también el mío tiene una espiral, ¿no? Y en eso me sentía también como muy identificada con Andrea, porque me gustaba mucho esa idea del cordón, de la espiral, que es una forma que busca, ¿no? el haz y el envés a la vez, ¿no? Es decir, la espiral comunica la parte delantera con la parte trasera constantemente, ¿no? Es infinita. Y primero en el cuerpo, ¿no? Que es la parte, ¿no? Comunica la parte más sensitiva, ¿no? La del regazo. Con la parte más dura del cuerpo, ¿no? de la espalda o menos sensitiva, y lo hace constantemente, ¿no? Y me parece alucinante, ¿no? que esté también tan presente, ¿no? también en el cordón umbilical, ¿no? que es una forma también infinita y con la que, bueno, pues tienes que cargar toda la vida o es un milagro, ¿no? que suceda y que se alimente así, ¿no? a un bebé desde la madre. Sí, era un tema, o sea, sí, las líneas me parecía una manera de seguir el hilo que yo quería contar en la historia y tener muy claro el dibujo. Eso sí que, más que la observación de hoy voy a contar esto porque necesito contar lo que he observado, sino qué quiero trazar, hoy me voy a sentar en la mesa y qué quiero contar. Y para eso me servían mucho las líneas. Pues yo la forma que dices tú de cómo miras para luego contarlo, ¿no? O sea, está claro que el territorio limita y conforma también y te dibuja también a ti, ¿no? Entonces, esta historia está también influida por el territorio, es un poco intentar hacer hablar a la tierra. Entonces yo, criándome en un espacio de 7 kilómetros cuadrados, es un espacio bastante limitado, y el hecho de que sea tan limitado conlleva también que se repita lo que ves, y entonces en esa repetición yo, como una forma de supervivencia, que para mí la literatura es como una manera de agarrarme a la vida un poco, aprendí a mirar desde niña, ¿no? O sea, en los pueblos hay como esta romantización ahora del tema del pueblo, pero también se pasa mucha soledad y el rural en Galicia es complicado, y sobrevivir allí o buscarte un futuro es bastante complicado. Entonces ya desde niña pues aprendes como estrategias, ¿no? Y yo recuerdo que me entretenía pues
en la huerta de mi abuela, con lo que veía allí, en los cons, que son las piedras grandes que tenemos allí en las playas, ¿no? Viendo como esta especie de hongos, de organismos que se pegaban a las piedras, pues ahí yo me imaginaba cosas, ¿no? Antes de que naciera mi hermana pequeña, aprendí a contármelas o a imaginarlas dentro. Entonces eso al final pues sale. Y luego en la forma fragmentada de contar, pues como ilustro, como un collage. No entiendo algo que... Yo lo de las líneas tampoco lo puedo seguir. Va todo como intermitente y es como la vida, ¿no? La vida no tiene una trama que empieza y acaba. La vida a veces se parte en un punto, luego se liga de otra manera, luego ves ahí los cortes, ves... Nada, es una línea. De hecho, os iba a preguntar con esto de las líneas, que pensaba como en algún momento tocarlo, es una curiosidad mía personal de que no sé cómo habéis hecho para ordenar el libro, porque es algo que a mí me inquietaría mucho, porque siento que, vale, hay una línea como entre que llega la protagonista y decide qué va a hacer, entre que la protagonista como que empieza, termina el proceso, pero a la vez está todo el rato saltando a la vida de otras personas, de procesos de baile que de pronto te vas como colando. Sí. ¿Y cómo haces, en qué proceso hacéis para ordenar y para saber dónde entra como la historia de mi abuelo, la historia de no sé qué? Pues yo creo que lo vas haciendo. Bueno, de hecho, vas deshaciendo, en mi caso, ¿eh? Porque yo empecé con un manuscrito, bueno, esto lo cuento siempre, que ya me repito, pero empecé con un manuscrito que no tenía nada que ver, lo tiré, de repente me salió otra historia, ¿no?, de las bailarinas, lo volví otra vez a recomenzar y fui cosiendo las historias de las que me apetecía hablar, pero tuve que tirar muchísimo porque claro, me venían historias que no tenían nada que ver o no tenían que ver o que me parecían muy interesantes, pero fue un proceso muy enloquecedor de tirar muchísimo, hasta tal punto que yo tampoco no lo he vuelto a leer, desde que salió no lo he vuelto a leer, y cuando entregué el primer manuscrito a la editorial, yo tenía una serie de historias, hablaba de unas adolescentes, bueno, había una serie de historias que luego lo volví a retocar, tanto que en la presentación mi editora decía, bueno, cuenta aquello de las adolescentes, y yo, no, eso ha desaparecido totalmente. Bueno, no lo conté, dije, sí, las adolescentes, pero el tema de coser la historia, bueno, para mí ha sido una locura. Para mí ha sido porque quería contar muchísimas cosas en poco espacio y no sabes qué es lo pertinente. Muchas veces en la improvisación, por ejemplo, en escénicas, es como que te pide, hay algo en una improvisación, ¿no? Tú entras y la escena te va pidiendo algo, pero tienes que estar muy atenta a lo que te pide y a lo que no te pide. Y en la literatura, o sea, bueno, en el libro a mí me ha pasado algo parecido. Yo quería contar muchas cosas, pero decía, bueno, ¿esto qué estoy contando, no? Esto porque me apetece contarlo, pero igual la persona que me lee no lo necesita saber, ¿no? Entonces ha habido un proceso de cosido de mimbres, ¿no? De tejer un poco esa estructura, esa tela y contar. Y había un punto de resistencia, de contar pues todo lo que me apetecía, pero por otro lado el no confundir, ¿no?, demasiado. Sí, pero para mí ha sido muy enloquecedor, sí. Y mucho de tirar muchísimo. O sea, no sé, hay muchísimas historias que no están ahí ahora presentes. Pues yo, claro, cuando pienso en el hecho de armar un libro, lo contemplo igual que cuando tienes que armar una ilustración que es como un collage de texturas, de objetos, de pesos. Entonces yo iba escribiendo intentando no pensar en que me iban a leer. De hecho los primeros capítulos o gran parte del libro está escrito desde la necesidad de escribir y desde el placer de la escritura, sin ese condicionante de tiene que gustar o tiene que ser tal cosa. Y luego me encontré una editora buenísima, Sabina Urraca, que me dio toda la libertad para poder escribir y poder jugar desde el desconocimiento y desde empezar a meter la pata en este mundo. Entonces, contar con alguien que sabes que te va a recoger, te va a leer y te va a permitir jugar con la lengua, meter palabras que no existen, meter palabras en una lengua mal hablada, ¿no? Que luego ya podemos comentar eso de una lengua mal... ¿Qué significa esto, ¿no? Lo que está mal dicho. Pero eso, iba construyendo un poco con la intuición, teniendo muy claro que quería hacer este conjuro, que para mí es un conjuro, para mantener a esa isla con vida. Entonces sabía que luego iba a tener que de alguna manera, o sea, no es una cosa ahí caótica, ¿no? Como si de repente vacío el bolso y lo tiro aquí y hay como un collage de cosas random. Era como, bueno, esto luego lo tengo que armar.
pero en esa directriz que de primeras no está, luego se crea como una especie de cadáver exquisito muy hermoso, porque hay como unas juntas, de repente este brazo era una pierna, pero ahora es un brazo, entonces hay como una cicatriz que se puede ver en el libro que dices tú, aquí hay un salto, pero luego sigues leyendo y dices, ah, vale, esto va con esto. Bueno, hay como un juego también para que la gente se pueda perder, ¿no? Total, qué bonito. Me ha gustado que has dicho conjuro y para mí tu libro tiene como mucho ese punto, es como para mí, no sé, como una pieza como muy mágica. Pero pienso que también en el libro de Estefanía está presente como una lógica que tampoco es como muy, no sé si decir racional, ¿sabes? Hay como un pensamiento mucho más intuitivo, mucho más poético, mucho más mágico, porque al final también en tu libro hay como una voluntad de ritualizar las cosas, lo que decías de, como quizás eso viene de la escénica, ¿no? Como de en la escénica como que hay un desparrame, como hay algo de ritual ahí, ¿sabes? Bueno, de hecho ya lo dices como que es un lugar de inmolación, o sea, es loquísimo. Y quería preguntaros un poco eso, como, ¿por qué habéis elegido, o sea, qué pensáis que aporta como ese tipo de pensamiento a la hora de procesar cosas complejas como es la pertenencia, el futuro, la identidad? Y si también escribir es como un ritual o un conjuro. Qué bonito, no lo había pensado así, escribir como un ritual o conjuro. Puede ser, es un proceso que tiene lugar contigo misma, ¿no? En el que necesitas muchísimo silencio y en el que te dejas llevar mucho, yo creo. Y lo más interesante, yo creo, no sé, para mí es empezar a escribir, bueno, lo que he hecho, sin saber, o sea, con el placer de la página en blanco. Es decir, no hay que, yo creo que en eso, no sé si me sucederá, que puede ser, pero la página en blanco tiene algo, de poder empezar a crear un mundo, ¿no? Y de poder empezar a hacer algo, hacer lo que te apetezca. Yo paso mucho tiempo, por ejemplo, me cuesta mucho arrancar. Me pongo música y cuando noto que hay un punto, ¿no? Es también cuando empiezas a bailar, ¿no? A veces tienes que esperar mucho, ¿no? Hay una lentitud, hay una quietud en la que tú tienes que de repente sientes que puedes empezar. Y quizás eso puede tener que ver con un conjuro. Desde luego es un proceso que hay que darle una cierta magia, porque si no, para mí no tiene sentido. Al final, lo comentábamos alguna otra vez, es decir, escribir o publicar o lo que sea, ¿no? Que comentabas también tú, desacralizar un poco el tema de, al final te pegas muchísimo tiempo escribiendo un libro o probando ideas para un libro para que luego quede en un producto que se va a leer en una hora. Te van a dedicar 2 horas de tu vida una persona o unas semanas, ¿no? Pero si realmente no te lo tomas como un juego, ¿no? Como algo lúdico y como que estás creando un universo tuyo, es que para mí no merece la pena, porque realmente lo que a mí me queda del libro no es esto o las presentaciones realmente, sino lo que me queda es el proceso de escritura. El proceso de escritura y en mi caso también el proceso de ir a pasear mucho el libro, porque yo lo he procesado mucho por los pies. Pero sí, yo diría que tiene ahí un punto y me divierte la idea del ritual, me encanta el aguantar esa idea de soportar y llegar a los límites del cuerpo, de la mente, de a ver si podría describir esto. ¿Puedo contar un eclipse en la cara de mi madre? ¿Puedo contar cosas físicas? ¿Puedo contar qué siente mi cuerpo al bailar? ¿O puedo contar por qué una tortuga tiene la espalda curva y no se puede tumbar? Esas cosas a mí me inquietan mucho. ¿Por qué tenemos volumen y no me puedo tumbar totalmente? No sé, me parecía enfrentarme a cosas muy, muy locas, muy físicas, que lo he hecho con el cuerpo, pero no lo había hecho con las palabras. Y quizás en eso hay una magia, ¿no? He encontrado una especie de magia. No sé. Pero sí, me gusta esa idea de conjuro. Sí. Hay otra inteligencia, desde luego Sí, hay como de lo que dices de cuando tienes que salir a bailar. O sea, a mí creo que ahí sí que se está invocando una lógica que no es necesariamente como súper lineal ni... Sí, es un impulso, ¿no?
un lirismo, ¿no?, que te va surgiendo mientras estás haciéndolo. Y pienso también en lo que dices de Conjuro como una ruptura, como algo que traes, por ejemplo, un secreto o una vergüenza, y de repente, gracias a contarlo, permites el espacio para que se hable o para que se sepa o para que algo que no se le había dado el espacio para ser se considere como era importante, ¿no? Yo pienso en estas historias pequeñas que cuento. Hay mujeres que existen, hay mujeres que hago como homenaje, ¿no?, a mujeres de mi familia, algunas las conocí, otras no. Hay mujeres inventadas que, sin embargo, en estas reuniones, en estas juntanzas, llegan personas a mí que se identifican con estas personas que de repente invento, pero hay como una especie como de... Estamos más unidos de lo que parece, ¿no? Y los libros conjuran eso. Y pienso, pues, por ejemplo, que yo como un poco escarbando, que para mí la escritura tiene algo como de arqueología también y de jardinería, pues escarbando, ¿no?, haciendo sitio en la tierra. De repente yo no sabía que mi abuela iba a mariscar en invierno descalza, o sea, de una familia muy humilde, marinera, por las dos partes, pero yo esto no lo sabía, ¿no? O no sabía esa vergüenza que había sobre ciertos temas, ¿no? Bueno, se daba como por hecho ya y se pasaba como página muy, muy rápido en casa. Entonces, hablar de estas cosas, conjurarlas, ponerlas hoy para... Me parece maravillosa esa imagen de tu abuela descalza mariscando. O sea, me parece... Sí, bueno, sí es dura, pero me parece una maravilla ese tacto ahí con la tierra. Sí, es que ahora que mencionas a tu abuela, pienso que ambos libros tienen una cosa muy bonita, que es como que cuentan a otras para contarse a unas, ¿no? Y que al final, a base de, no solo ya como en el caso como evidente de la madre, que es como hay una búsqueda constante de qué hay de mí en esa persona, qué hay de ese cuerpo en lo que queda de mí, sino también un poco como pienso en las partes que han salvado de esa purga, ¿no? Todas las bailarinas que han entrado. Al final hay un contar a otras, hay a contar a un montón de personajes como de la isla que son como, no sé, aparte me gusta como el tono, como un poco como omnisciente, porque me parece más cálido. O sea, tengo la sensación de que también como tu libro está como si estuvieras captando a través del micelio, que es la isla, como todas las historias que están ocurriendo a la vez, ¿no? Y hay como ese contar al otro todo el rato, ¿no? Como contar a la otra en particular. Y me preguntaba como ¿qué relación tenéis con la justicia de eso, ¿no? Lo que dices de me viene alguien y me dice, ay, es que yo me identifico con esta persona, o es que porque... O en tu caso tú decías que ahora Susan Burch tiene tu libro. Y es como, vale, igual es que ahora me da vergüenza porque no sé si se sentirá que estoy malinterpretando su libro, pero en realidad te estás contando otra historia. ¿Me explico? Sí, claro, yo cuando... Bueno, es que fue una casualidad maravillosa el que la persona, ¿no?, de la que hablo, que para mí me ha iluminado muchísimo el libro, esa bailarina grandísima, llegara a tener el libro y llegara a ella, ¿no? Que fue una casualidad gracias a varias personas que me han ayudado muchísimo, a varios ángeles. Y bueno, cuando vi la foto de esta mujer con el libro, ¿no?, que vive, es una mujer que, no sé si lo habéis, es una mujer que vive en Japón, es una coreógrafa norteamericana en la que está inspirada un poco también una experiencia, el libro, que esa mujer hizo una experiencia de, tanto en el escenario como en su vida, de viajar en línea recta, ¿no?, hacia Oriente, buscando la luz. Y lo ha hecho en su vida y ahora vive, tiene muchísimos años, casi 90 años, y vive en Japón. Y bueno, yo sabía que vivía en Japón, pero no sabíamos exactamente dónde. Vi un vídeo y entonces conocimos a un traductor en Japón, le dijimos, ¿te suena este vídeo? Bueno, total, que al final, por A o por B, por A o por B no, gracias a estas personas, a estos ángeles, el libro ha llegado a sus manos, que ha sido una casualidad increíble. Y lo estaba leyendo por Google Translator. Entonces yo cuando lo dije, qué bonito, pero también qué horror, porque claro, yo estoy hablando sobre tu vida y estoy aquí haciéndome una película mental sobre mi vida en base a tu vida, que igual me dices, esta tía, ¿qué cara tiene? ¿No? O sea, ¿dónde has encontrado esto? Y bueno, yo fui fiel bastante a un libro que encontré sobre ella, que relataba su viaje del oeste al este. Y en ese libro ella hablaba sobre las personas que iba a encontrar, ella
como coreógrafa se va fijando mucho en el movimiento, ¿no? E iba viajando desde París hasta Japón. Y por todos los países por los que iba viajando, ¿no? Por Etiopía, por Siria, por China, por Japón, evidentemente, se iba fijando en cómo la gente se movía y cómo concebía el espacio, que para ella es muy obsesiva del espacio. Y pues no sé, por ejemplo en los países orientales, ¿no? Como las formas esféricas tienen muchísima más fuerza, como conforme se iba acercando a Oriente la gente vivía mucho más cerca de la tierra, ¿no? Había zonas, pues la zona pélvica, la zona de los pies, estaban mucho más presentes, había mucho menos miedo a la gravedad, a caer, y a los huesos, que al final es lo que nos mantiene, ¿no? La gravedad. Todo esto porque me estoy enrollando tanto. Bueno, porque ella en ese libro, bueno, a mí me servía mucho para lo que yo quería contar, para mi historia, que era una búsqueda también de la pérdida de la gravedad, ¿no? De mi propia caída. Pero bueno, y al final me basaba en un libro suyo que yo había leído y de varias cosas que había leído, e incluso la pieza escénica que ella hizo, mítica en los años 70, no hay imágenes de ella. O sea, no hay ninguna imagen de los años 70 cuando esta mujer hace una pieza escénica en la que simplemente recorre el espacio de izquierda a derecha. Que era algo inquietante, ¿no? Para los espectadores que esperaban ya ver pues, a un cuerpo de bailarines que utilizaran toda la profundidad del escenario, y jugaran, ¿no? Con el espacio, y entonces sale una mujer solamente mostrando una parte de su cuerpo, ¿no? El perfil, y haciendo unos movimientos muy lentos, avanzando muy poco, y eso aquello inquietaba, ¿no? Al espectador, que incluso a los espectadoras que estaban acostumbrados ya a una complejidad, ya, bueno. Pero bueno, yo todo eso partía un poco de mi imaginación, de lo que yo creía que era su obra. Entonces fue un poco impactante, yo tenía cierto miedo de cómo ella lo iba a recibir. Pero ha sido una persona encantadora, me escribió hace poco, siempre me encabeza los mails diciendo es la hora solar, hoy el sol aparece por la derecha, isla de Cusi, el sol aparece por la derecha y se oculta por la no sé qué. Y me dice, ¿cómo llegaste a mi libro? O sea, como muy agradecida, una mujer encantadora, que sé que debe ser muy divertida, fuma muchísimo. Ella tiene una foto con el libro que aparece fascinante y bueno, me ha terminado de enamorar. Así que igual si el relatar a otras personas, pues sí que tiene un sentido, ¿no? Ese relato común y el compartir los relatos. Me estoy acordando de cuando salió el libro, que fui a la frutería y estaba Elisa la frutera, que había puesto el libro así al lado de las chocolatinas, porque era una frutería pero tiene como ganchos para los niños. O sea, te vende como pastelitos Martínez, y luego fruta y queso del país y cosas así muy raras. Entonces tenía el libro ahí para cuando fueras a pagar, para que todo el mundo lo vea, dice, para que lo compren. Entonces me acerqué y me dijo, ¿quién es el Cinia? Y es como, no, pero el Cinia no existe. Todas las señoras del pueblo quieren saber quién es. Y siguen pensando realmente que alguien es, o sea, que la gente que está aquí es real. Hay mucha que es real, pero también mucha que no. Y me pasó que yendo por la calle se me acercó una vecina y me dijo, oye, ¿las bragas que salen en el libro son las de mi madre? Y me quedé como, dije, ¿cómo? Me quedé bloqueadísima. Digo, pensé que estaba enfadada. No, quería que fueran las de su madre. Y dice, como dices que miras por la ventana y ves la ropa colgada al sol, y es como, bueno, no miro yo, aunque hable en primera persona, y no son las bragas de tu madre, pero las puedo meter en otro momento, ¿no? Y en un club de lectura, al terminar, me dice una chica, bueno, ¿y cómo se tomó la familia de Saladina esto que dices? Y es como, Saladina es un personaje que me inventé, una de las muchas mujeres raras que salen, ¿no? en el libro, este apellido, ¿no? que les ponen, y era una mujer a que los niños le tenían miedo, ¿no? Y resulta que había una mujer en el pueblo que se llamaba Saladina y los niños le tenían miedo. Entonces digo, estoy invocando con mi libro algo realmente, me dio un poco como de sorpresa eso. Entonces hay una magia ahí que sucede. Es que justo había escuchado esa historia y entonces me planteaba como que, claro, en una lógica de pueblo, escribir un libro sobre el pueblo es como, uff, ¿sabes? Tenía un poco de miedo que esto me limitara a la hora de escribir, porque a mí me inspira mucho lo cotidiano. De hecho, hay una escena que salen Berta y Maruja, que son dos personajes que yo me invento, donde luego le meto como memorias o texturas de otras cosas,
Pero hay un momento que sí que es real, que yo viví cuando fui a hacerle una foto a mi vecina Esther, que era la que tenía la taberna, que ya estaba muy enferma y apenas podía caminar. Entonces me gusta mucho como hacer fotos a la gente mayor y regalársela. Entonces hablé con la hija y le dije, oye, os voy a retratar un día. Entonces crucé la puerta, crucé la calle y estaban ellas. Y recuerdo el momento en el que Teri, que es la hija, cogió a Esther, la levantó de la silla y entonces se la vistió como si fuera... Yo recuerdo el brazo que para mí era como una bufanda, ¿no? Y en ningún momento yo sentí que ella fuera un peso y que fuera una persona enferma, ¿no? para su hija. Y entonces hubo un momento en el que mientras no miraba a su madre, pero recuerdo que me vio y su cuerpo se transformó en una silla y entonces la sentó. Y esa escena sale en el libro y hablo de cómo bailan como los enamorados en la Plaza del Regueiro sin mirarse los pies, ¿no? Entonces como que todo el rato hay una mezcla. De hecho, con la primera vez, ¿no? En nuestro primer encuentro, era un poco el tema del primer encuentro, era un cuerpo es el sustento de otro cuerpo, ahora que lo cuentas. Y me acuerdo de esa escena de tu libro porque también tenía mucho, o sea, nos unieron con esa idea también. Y me encantó esa idea de un cuerpo ¿cómo era? Un cuerpo puede ser, es el camino del otro, o puede sostener otro cuerpo. Y me gustó mucho esa idea de que estaba muy presente, ¿no? De esa hija que hace de asiento a su madre, ¿no? Y que la eleva, porque era una hija y una madre, si no recuerdo mal. Me parece una escena preciosa y creo que tenía mucho que ver con los dos cuerpos, ¿no? O sea, perdón, con los dos libros, ¿no? En los que hay un momento en el que, bueno, en el mío también, ¿no? En el que madre e hija caminan, ¿no? Hay un momento en el que se dan una otra, se apoyan, ¿no? Porque el terreno se convierte en algo irregular, tienen miedo al suelo. Y el cuerpo de la hija o de la madre le da sustento al otro. No sé, me pareció me ha conectado más con esa idea que tuvimos la primera vez que nos encontramos. Es que sí, es una escena como que de algún modo, aunque sean diferentes, como que comparten los dos libros y creo que también es bonito como... Porque en ambas hay como esa presencia como corporal y por eso decía como el tema de lo colectivo, la simbiosis. Siento que en ambos libros hay como... Hay mucho viaje identitario, pero a la vez también hay como mucha conciencia de la colectividad que es cada una. O sea, la colectividad de la que formamos parte. En un sentido de que a mí, por ejemplo, son libros que me han parecido muy interesantes, que no tratan tanto como el cuerpo desde un espacio como autónomo, que sea como reclamar la autonomía del cuerpo, que súper bien, pero como que lo tengo más visto, sino como que cuestionan esa parte, ¿no? Se habla como del cordón umbilical, se habla justo como de la carga como genética del cuerpo, ¿no? O sea, como que se entiende el cuerpo de una como un último eslabón dentro de una cadena y bueno. Eso ya tiene como nuevas... No sé, me he preguntado mucho al respecto de esto, ¿no? Como de, no sé, las potencialidades que abre pensar el cuerpo de manera colectiva, como que por un lado puede haber más culpa, más responsabilidad, ¿no? Como de querer contribuir a la cadena, pero por otro lado también hay un acompañamiento que se ve en ambos libros que me parece muy bonito, o sea, como que no termina de estar nunca solo ese cuerpo. Me encanta la idea, sí. Porque yo pienso que también, bueno, no sé, es una idea además que tengo últimamente bastante, y es que claro, en el cuerpo, bueno, por ejemplo, en danza es muy claro, ¿no? Porque trabajas con otros cuerpos, estás en constante, te retroalimentas, sostienes y, no, por ejemplo, en el contact, ¿no? Sostienes y empujas, ¿no? Y en eso consiste el contact o muchas disciplinas, ¿no? Tanto en recibir como en empujar, ¿no? Y se construye y se esculpe, ¿no? Se esculpe una forma en función de eso, de ese empuje y de ese recibimiento, y si no, no hay forma, ¿no? Y cuando tú no sientes el tacto del otro y el empuje y a la vez te están sosteniendo, no se forma. Y creo que el pensamiento también podría funcionar así, ¿no? Así que creo que el pensamiento no se hace solo. O sea, que el pensamiento incluso... Me gusta esa idea mucho últimamente, no sé, estoy con esa idea de imaginemos juntos. De que la imaginación sea un proceso colectivo, ¿no? Y claro, igual también porque es una traducción de lo que hace el cuerpo cuando estás en contacto con otros cuerpos, ¿no? También hay que decir que luego el proceso de escritura es totalmente solitario y ahí estás tú solo y la literatura para mí es mucha soledad, pero sí pero quizás
como es algo que yo en escénicas o es algo que en mi vida también me gusta, ¿no? El contacto con las otras personas, igual sí que puede estar reflejado, y me gusta mucho esa idea que has tenido de que haya una colectividad en los cuerpos. Claro, en el cuerpo de la madre es evidente, ¿no? Recibes, ¿no? Yo planteo a una protagonista que se quiere acercar a su idea de si quiere ser madre o no. Además tiene que tomar una decisión de una manera un poco violenta porque, claro, está sin pareja, tiene que ser muy proactiva si quiere ser madre, y se acerca al cuerpo de su madre para entender un poco qué es esa maternidad y si puede entenderla de alguna manera. Bueno, sí, y ahí yo creo que sí que la historia se nutre de esa simbiosis o de esa relación de cuerpo a cuerpo. Sí, mira, no lo había pensado tanto, sí. Pues a mí esto que planteas me hizo pensar en el ritual, y en el ritual que yo cuento aquí del mal del aire, ¿no? Que al final es como que entregas el cuerpo de tu hija o tu hijo a otra mujer que entra en tu casa, que lo toca, que lo lava, ¿no? Es como una cadena de mujeres que sabe lo que hay que hacer para sanar de alguna manera, ¿no? Y hay mucho roce, y luego la casa como un cuerpo también que siempre está abierto, que de hecho nunca se cierra. Entonces, claro, es totalmente colectivo el saber, los cuidados, también los padecimientos, y luego el hecho de peinarse unas a otras, ¿no? Y esa trenza que recorre todas las historias y todo el libro, ¿no? Bueno, el tema de los cuidados, evidentemente, sí. Sí, pero me pareció como guay que pienses como que en el cuerpo es evidente que hay como contacto y en el pensamiento no tanto. O sea, ya sé que no es traducción libre, pero porque claro, es como, mi lógica es como, joder, el cuerpo es como la última frontera que es tuya y que puedes como reclamar. Entonces la idea como de que también para que ese cuerpo viva, se nutra, necesitas como ceder una parte del colectivo, recibir del colectivo. Joder, es como muy bonita. Claro, que tienes que confiar, tú imagínate, que piensan que tu hija se está muriendo porque tiene como un espíritu, ¿no? O ese mal del aire. Y tú confías a eso, confías a una señora que está medio ciega, confías a un panadero que la desnuda y la mete en un horno, o sea, y esto sí es real. Entonces es bastante heavy. Sí, se junta el ritual y lo colectivo. Quería hablar del tema claro, el cordón umbilical. Es precioso como que la protagonista de Andrea se lo encuentre, porque es como un recordatorio justo eso como la ciclicidad de ese cuerpo, ¿no? Como que vuelves a casa como adulta y ese cuerpo es como que te recuerda como de dónde vienes. También incluso como la trenza, ¿no? Como que decías que es como cómo se ata una barca, ¿no? Que necesita un poco de movimiento, pero a la vez no. Como que me lo planteaba también, incluso con tu libro, de que ambos tratan mucho el tema de volver al origen, cómo el origen se parece al final, como lo que decíamos de las espirales, los círculos. Y me ha parecido muy interesante que en el libro de Estefanía como que habla de que el círculo, lo circular tiende a lo trágico, o sea que la tragedia es circular, y que si puede uno avanzar se recorre una esfera, ¿no? Entonces me planteaba un poco qué viaje hay, o sea, cómo habéis decidido cómo hacer esos círculos, y si habéis hecho las paces con si volver al principio sí que es un avance de algún modo. Sí, lo he entendido. Es verdad, no recordaba como la parte del destino, o sea, ¿pensáis que el destino está de algún modo en vuestros libros? Porque da como la sensación de ese círculo, como que te lleva, hay una fuerza superior que te devuelve, no sé. Claro, sí. No me acordaba, es verdad, sí. Lo del círculo era porque en la tragedia griega, ¿no? En Grecia, en la zona donde se hacían las tragedias griegas, los teatros, siempre se buscaba el círculo y el centro del círculo. Es verdad que lo contaba Susan Burch. Pues porque yo creo que al final siempre, bueno, hablo del libro, describe un paseo teóricamente que es lineal, ¿no? En mi caso, ¿no? Son una madre y una hija que caminan en línea recta, pero realmente porque siempre recorren el mismo camino, ¿no? Siempre están haciendo realmente un camino en círculo. Cuando caminar con tu madre es algo que has hecho toda la vida, ¿no? Desde que eres
niño, desde que eres niña, ¿no? Sales de paseo te llevan a pasear y es el mejor momento de la semana, ¿no? Cuando ay, vamos de paseo, porque al final en casa siempre se dicen, es como un espacio muy repetitivo en el que siempre se dicen las mismas cosas, ya estás como, te suena demasiado, ¿no? Y el paseo es como que te permite, bueno, no sé, para mí era como salir a pasear, algo que me remitía, algo que no he dejado de hacer nunca, ¿no? El pasear con mi madre. Y quizás en el libro sí que vuelvo a ese paseo para volver al cuerpo de mi madre, es la manera de volver a ella. Yo cuando empecé el libro y quise volver al cuerpo de mi madre, lo hice de una manera un poco torpe, porque le propuse dar clases a mi madre de gimnasia. Dije, bueno, yo soy profesora de danza, yo voy a dar solamente clases ahora a mi madre. Y voy a hacer clases como de gimnasia para mayores, que yo no tenía ni idea, claro. Y nos lanzamos, y bueno, mi madre dijo que sí, pobre, porque me quiere mucho, y vino ahí con su chándal a mi casa, y yo dije, ay madre, ¿qué acabamos de hacer, no? Y lo intentamos un par de veces, yo vi que yo era, pues no llegaba a salir, yo ahí como dándole imperativos a mi madre, ¿no? Levanta el brazo, y mi madre como, por favor, ¿qué me estás hablando, no? ¿Qué eres tú? Pero claro, no es lo mismo dar clases, ¿no? a un grupo de gente desconocida que a tu madre. Y bueno, era una situación como muy impostada. Y entonces dije, bueno, ¿por qué no? Yo la acompañaba mucho a su casa y nos íbamos además luego a tomar un café. Y digo, bueno, pues nos vamos a tomar un café y luego a tu casa. Y dije, bueno, es que este es el ejercicio de regreso a mi madre, el paseo, el pasear con mi madre. No lo hice ni pensando en Vivian Gornick, o sea, no en ese paseo que tiene ella con su madre, sino que creo que es un gesto muy natural, el salir a pasear con tu madre, o con tus padres, y para mí ese fue el regreso, ¿no? Esos cuerpos que regresan el uno al otro, son dos mujeres caminando hacia el oriente de una ciudad, y en el que además llevan un diálogo extraño, porque realmente tienen un diálogo en el que llevan unas conversaciones muy circunstanciales, ¿no? ¿Qué vas a hacer hoy para...? ¿Hace frío? No hace frío. Son a veces las conversaciones que te gustaría más profundizar con una madre, pero igual no las tienes porque estás acostumbrado a otro código, ¿no? Entonces, para mí, la imagen física era esa, ¿no? Eran dos mujeres que están de perfil, por eso el pómulo y la lejanía, que no se miran ni caminan de perfil y caminan por un horizonte. Y para mí esa era la comunicación y esa vuelta a mi origen, que era lo que estabas preguntando. En la parte de agradecimientos del libro, le doy gracias a mis abuelas por hacerme la merienda y por enseñarme que la vida es suficiente. Entonces, en el libro hay algo de curar un poco esa vuelta, ese regreso después de no haber encontrado, ¿no? De ser esa promesa. Y como cuando digo lo de el futuro me ha devuelto, como devuelve a la María lo que no le pertenece, ¿no? Ella habla de amar el futuro y hay un poco también de intentar entender o hacerse un sitio en esa vida que te prometieron que no se cumple, ¿no? Y dices, ¿cómo vuelvo al lugar del que me quise marchar? Porque creo que es inevitable, sobre todo cuando vives en un lugar pequeño, o ya sin vivir en un lugar pequeño, ¿no? Creo que es inevitable en algún momento alejarte del hogar o querer escapar un poco, ¿no? de los cuidados, de la madre, de lo materno, ¿no? La vuelta a la isla es un poco la vuelta a eso, a juntarte con esas mujeres que no necesitaron salir y a entender un poquito también la relación con la madre, que es como esa trenza, que es un poco cordón umbilical o cuerda de amarre, que decías tú lo de las barcas, que es que al final tú puedes querer a alguien, pero necesitas soltar un poco la cuerda, porque si no lo que haces cuando venga el temporal es llevarlo hacia las rocas y que la barca tronce. Entonces hay un poco como ese juego, ¿no? Y yo en esa vuelta intenté como un poco hacer las paces con lo materno en mí, lo materno en los cuidados de esta isla que ata y que cura también un poco. Os he preguntado sobre eso, de qué onda con el futuro, si la vida es suficiente, tal. Entonces realmente, no sé, como igual para cerrar, que quiero que la gente pregunte, me gustaría preguntaros eso, si en esa vuelta, que de algún modo nos lo has dicho, pero como hay, en ese entenderse como parte de un eslabón, en ese tal,
¿cuál es la emoción? Si se siente como liberadora. Sé que los libros como que lo tratan de manera más compleja, pero como que siento que en algún momento como que ambos lo tratan como conflicto y hay un punto donde esa aceptación, no sé, es como luego muy bella, tiene todos los matices. No sé si liberadora, pero sí un poco, volviendo a la idea de ritual, leí hace poco, creo que era María Negroni, que cuando escribimos abandonamos cosas y las cosas nos abandonan. Igual esa vuelta, ¿no? Y que la escritura tiene un proceso de despedida. Para mí, cuando he escrito este libro, más que ha sido como un proceso de despedida, no en un sentido triste, bueno, sí, igual triste también, pero no en un sentido dramático, sino un proceso creo que en el libro pues me despido de muchas ideas, ¿no? Te despides de maternidad, de una relación que tenías con mi pareja, de una relación también del sueño de ser bailarina, de una relación que tenías también con tu madre, ¿no? Que la veías de una manera y de repente te ves en una tesitura en la que tienes que hablarle de otra manera. Y quizás sí que el escribir ha sido el regreso, ¿no? El ponerme a escribirlo ha sido el momento en el que yo he cerrado ese regreso. Hablando de regreso, ¿no? O ese proceso, ese punto en el que miras atrás, ¿no? Y yo creo que ha sido al escribirlo cuando he tenido un poco ese duelo o esa despedida. Y creo que ha sido un proceso que tiene que ver también, igual un poco ritual, ¿no? Un poco mágico, de decir, bueno, hay que saber despedirse, ¿no? Hay que saber qué decir adiós. Yo igual lo he visto así. Ahora me he perdido un poco porque estaba pensando, estoy aquí como sentada, como si estuviera ahí sentada realmente, entonces estaba aquí entre la comodidad del sofá y lo ritual y las despedidas y estaba totalmente despedida, mi cabeza se estaba despidiendo. Entonces, sitúame otra vez en el... Ah, sí, perdón. No, estaba hablando de como... Claro, de hecho en tu libro hay como una constante pregunta, ¿no? Sobre si volver, si no, si es un fracaso, si... O sea, es muy sutil, ¿eh? Pero sí que hay un punto en el que siento como que el entenderse como parte de una cadena, de ese, lo que decías, de ese grupo de mujeres que siguen ahí, como que deja de ser un conflicto y empieza como a entender como desde un punto como más liberador, como esa vuelta, y era sobre eso, sí. Pero por donde lo quieras llevar, porque la verdad es que... Supongo que en el momento en el que aceptas que una vez que te vas del lugar del que venías no vuelves a ni ocupar el mismo espacio físicamente ni el espacio que parecía el mismo lo es, como que también crece contigo, ¿no? Como si la casa, el pueblo o tu propia madre le estuvieran creciendo los huesos por dentro, ¿no? Como cuando te duelen las rodillas o las caderas y sabes que estás estirando. Siento como que algo se estira y hay algo bello en aceptar esa muerte también, que es despedirte de la que eras. Entonces, yo siempre intento volver, o sea, la escritura a mí me ha ayudado como a entender un poco más ciertos procesos, acercarme un poco a la muerte, que era, me preguntaban antes, ¿no? ¿Cuál es el personaje que te marca en la infancia? Digo, bueno, yo no leía mucho, pero sí que miraba mucho y escuchaba muchas historias y para mí el personaje era la muerte, la que marcó un poco la infancia, ¿no? Por vivirla tan de cerca, por estos rituales que a mí me hicieron, al que creían que yo me iba a morir, porque tenía como un espíritu que me estaba como consumiendo la energía. Entonces, ahora me he ido con lo de me he imaginado a la gente como imaginándose yo como un espíritu consumida y entonces me he ido al mal del aire y me he ido a ese momento y me he perdido un poco ahí. Pero vamos, lo que he dicho... básicamente repitiendo. Que además es súper bonita esa escena porque estás como leyéndola y te habla de cómo hacer el ritual y al final es como ¡oh! La niña es ella, ¿sabes? Es como una cosa como que de pronto entiendes como toda la relación con el lugar, con el territorio, con la comunidad, con el ritual. Es como, claro, es que eso te impregna, no sé, hay como... es muy, muy bello. Es que cuando vas a escribir o cuando estás leyendo, es como si te tiras a un pozo que no conoces el fondo. Y tienes que ir con esas, ¿no? Un poco en esa aventura. Creo que nunca sales igual que como entras. Pues supongo que es como buena conclusión es un viaje de vuelta, pero no sales como entras. Antes de abrir ronda de preguntitas, vengo a recordar, Carol, que hay sitios para el taller del sábado.
Vale. Vas a recordar que ahorita ahí. Vale, yo por si acaso. Yo estoy apuntada. Vale. Apuntaros. Tiene muy buena pinta, sí. Sí, no. Y nada, o sea, ya diremos, pero un placer, la verdad, que a gusto. ¿Un tica? ¿Sostenemos los tiempos? Por si acaso. Siempre hay gente que le da luego con vergüenza. Yo también estamos del otro lado y me parece lo peor del mundo mundial. Vale. Oye, quería preguntar si estáis ahora con otro proyecto. Se te ha oído. Un cuerpo es el que sostiene otro. No, si estáis con otro proyecto ahora, las dos. En mi caso, bueno, yo hablo por mí, yo no. Parece que cuando haces un libro, ¿no? Tienes esa presión de ¿y ahora qué? Ahora el siguiente, ¿no? Y yo pensaba que iba a tener esa presión, porque cuando terminé, cuando he presentado el libro, etcétera, dices, jolín, haces una primera novela, bueno, pues te ha salido, y es algo con lo que me creía que me iba a atormentar un poco más, pero curiosamente lo estoy viviendo con mucha placidez, el hecho de no sentir que tengo que contar en este momento nada, porque creo que no lo tengo que contar. Sí que me parece que hay que mantengo un poco el ejercicio de escribir, porque yo soy un poco vaga, o sea, soy muy vaga para escribir, me cuesta mucho, así como bailar es como, qué guay, escribir me tengo que sentar y ponerme a lidiar con muchos demonios. Entonces, sí que voy escribiendo cosas o anotaciones o diarios, pero no con la voluntad de contar una historia, porque ahora en este momento creo que no la tengo. Y curiosamente yo pensaba que la iba a llevar peor, pero estoy muy tranquila con esa idea. Creo que si sale, ya saldrá, pero no siento esa presión ahora. Además, creo que no lo haría bien, no tengo ahora nada que... No tengo esa gana. Creo que es súper importante eso de escribir cuando sientes que tienes algo que contar, o sea, escribir por escribir, y sobre todo intentar escribir y no perder esa parte de inocencia, que cuando te enfrentas a la primera novela vas como muy virginal, ¿no? a todo este entramado de la industria del libro, y es como no perder eso, ¿no? El escribir como si estuvieras escribiendo sola. Y el tener tiempo para recoger. Exacto. Como el pájaro, ¿no? Sí. Más nuevos fragmentos. Total. Yo ahora estoy más paseando, mira, eso sí te puedo decir, paseo muchísimo. Yo creo que por no sentarme y no ponerme a estudiar o a escribir, o a estudiar oposiciones, cojo y salgo corriendo. Entonces estoy paseando mucho, eso sí. Y yo creo que bueno, mira, es que me parece como una gran escuela el paseo, ¿no? De decir, oye, pues vas recogiendo muchísimo. A mí me gustan mucho los barrios. Últimamente además me ha dado por una idea que es como perseguir mujeres que cantan, ¿no? Me encantan las... O sea, gente que... Si oigo una mujer, mujer o alguien cantando... Lo que pasa es que la mayoría son mujeres, los hombres silban. Y me gusta mucho, o sea, digo, bueno, pues vamos a ver qué ocurre, que no sé... Y he comprobado también que suelen ser las que cantan gente que mujeres que llevan perro y en parques. Además iba por los ríos y decía, a ver si por el río canta más la gente, pero el agua no favorece el canto, ¿eh? Eres tú. Es como la de tus libros, soy yo. Tú cantas cuando pasa, me parece maravilloso. Es que se ha perdido mucho el canto, ¿no? El ir cantando por la calle o el trabajar cantando. Una vez vi una obra de Vera Mantero, que es una performer bailarina que me fascina, y ella hablaba precisamente de eso, ¿no? Recogía gente de Portugal, de una zona de Portugal, y contaba eso, ¿no? Que la gente antes cantaba cuando trabajaba, y me parece una cosa maravillosa, ¿no? Y de hecho, la obra de ella terminaba... Ella hacía un documental escénico sobre las mujeres que cantaban mientras trabajaban, y como ella era bailarina decía, bueno, yo no he bailado en toda la obra y necesito que me cantéis para que yo baile. Y al final terminaba la obra así, ¿no? Ella bailando y que la gente, y todo el público cantando a pleno pulmón para que ella bailara. Y fue bonito. Bueno, pues eso, yo ahora lo que hago, mira, me dedico a pasear. Quizás es una forma de no sentarme delante de la hoja en blanco. Sí. O estudiar oposiciones, que me parecía aún peor. Si estás en otro proyecto. Sí, yo había contestado antes, creo, para no alargar. Bueno, sigo escribiendo, sí, sigo escribiendo. Yo no...
Andrea hace la tarea. Soy como bien mandada. Esperemos que pronto llegue eso que estás escribiendo, ¿no? Tenemos ganas. Simplemente por curiosidad, porque Estefanía nos ha dejado caer de dónde viene el título que nombra su libro, pero si Andrea tú nos puedes como contar un poco más de dónde viene ese título también. Muchas gracias. Aparte, una vez me escribió una chica diciendo que pensaba que era en euskera y digo, no, claro. Bueno, pues Jarroa es, de hecho me hizo como ilusión llegar con este viento que hay aquí, que no sé si le ponéis nombre, pero es un viento, cuando estaba tomando el menú esta mañana miraba a la gente como cerrando los ojos y como subiéndose el cuello, ¿no? Digo, vaya vendaval. Pues es un tipo de viento, es una brisa fresca que suele llegar cuando el verano está terminando. Entonces lo usan mucho los marineros, ahí viene la Jarroa. Y como el libro cuenta la muerte como el comienzo de otra cosa y tiene que ver con los elementos naturales, pues estaba ahí. Y luego que en el libro están metidos un montón de palabras que son las palabras que usamos en mi pueblo, que es un gallego, esto que decía mal hablado, ¿no? No sé en qué momento la lengua dejó de ser nuestra, o en qué momento no podemos, ¿no? Inventar el lenguaje, y en mi pueblo se habla con geada, se habla con seseo, se dice azúcar, no se dice gaivota, se dice javiota, ¿no? Entonces ese gallego que luego también hubo como una vergüenza y yo quería como sacar aquí, ¿no? Es una lengua mezclada y recuperar un poquito la música de las palabras, ¿no? Que no hace falta entender todo y suenan a cosas, ¿no? Y entonces un poco como honrar eso. Hola chicas, yo tengo una curiosidad que es una cosa que pienso mucho y que pensamos mucho con Leire, que es que hay veces que cuando creamos algo solamente ha podido ser creado en ese momento. Si lo creásemos mañana sería otra cosa distinta, y si lo creásemos ayer también. Entonces, a mí con la escritura a veces me agobia mucho el pensar que cuanto más sabemos, menos genuino es lo que escribimos. No tiene por qué ser siempre así, pero puede pasar, ¿no? Entonces, al ser las dos como dos primeras novelas y lo que decías, Andrea, de como esa actitud virginal ante la escritura, quería saber si vosotras sentís que podríais ahora, sabiendo lo que sabéis, volver a escribir estos libros. No sé si me explico. Sí. O sea, me quedo ahí como... O sea, no sé si os habéis fijado que he bebido como casi todo el agua que había, porque estaba como muy feliz pero también muy nerviosa, ¿no? Intentando poner el cuerpo para el momento, ¿no? Dentro de mí siempre hay como un diálogo de mostrarme para los demás también. Entonces, en la escritura intento que no sea así, y de hecho me gusta sentir esa inseguridad, esa duda, esos nervios de venir aquí, porque siento que sigue todavía eso prendido, ¿no? Que hay como un camino sin explorar, que hay cosas que no entiendo y tampoco necesito entender, y me suceden cuando escribo, ¿no? Que a veces voy escribiendo y no voy resolviendo cosas, creo que voy abriendo como agujeros por los que me cuelo y por los que quiero que la gente se cuele, y no sé muy bien cómo explicar. Y creo que sigo estando ahí en esa sorpresa ante el mundo, ¿no? Con una mirada como de niña. A veces, pues eso, bebo toda la jarra e intento como justificarme o estar para otro, pero sigo manteniendo ese estado como de juego y de sorpresa. Yo creo que, claro, empiezas a escribir con una pureza, ¿no? Y sobre todo porque al principio es un juego, ¿no? Yo respondiendo a tu pregunta, yo no volvería, claro, a escribir ahora el libro como lo escribí. Para empezar, porque me volví muy loca recortando, haciendo ideas que no salieron adelante. Y cuando empecé yo a hacer este libro es que yo no sabía ni que iba a ser un libro. Yo empecé a hacer como ejercicios raros, sí, o sea, como intentando llevar el gesto, cosas que me hacían mucha gracia, gestos al cuerpo. Y el primer relato que hice, me acuerdo que era... Y además esta era una persona a la que está dedicada al libro, que era mi tío. Yo tenía un tío que era muy nervioso y se dedicaba, mientras veía el telediario, iba así con el pie así, a toda la velocidad, y conforme decían las palabras del telediario, escribía, pues no sé, iba, y hacía iba, así en el aire. Y me parecía increíble, decía yo, esas palabras que se han quedado en el aire, ¿dónde? Entonces, el primer relato fue, con el que no tiene algo nada que ver eso, fue cómo llevar esos gestos de esas palabras que hacía mi tío, ¿no? con las manos al libro. Y hoy en día no se me ocurriría algo tan... Creo que, o sea, fue como una cosa como muy, muy pura, muy loca,
Escribí un relato acerca de eso, ahora no lo haría. Ahora haría un relato pues mucho más pensado, me documentaría mucho más, me sentiría un poco como, no merezco ser leída si no cuento un dato un poco erudito, ¿no? Me tengo que documentar muchísimo porque la gente quiere leer esto, o la gente quiere leer experiencias que salgan de mí y que me hayan hecho darme la vuelta, o tengo que conectar con la generación X. Y yo empecé escribiendo sobre una tontería tan grande como mi tío cuando... Bueno, para mí no es tontería, pero cuando mi tío escribía simplemente las palabras en el aire, ¿vale? Y me fascinaba, decía, las palabras, ¿dónde están, no? Las ha dejado por ahí, por el salón. Y era ¿de qué iría ese relato? Pues no se podría resumir. O sea, ¿de qué va? Pues es un hombre que escribe palabras en el aire, pero no tiene... ¿De qué cuenta? Pues yo qué sé, no cuenta ni ninguna drama generacional, nada, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues, pero sí que yo creo que si ahora me enfrento a escribir, lo haría con esa presión de tengo que escribir sobre... A veces, ¿no? Hay que escribir sobre este tema, hay que documentarte muchísimo, hay que estar ilustrado, o sea, como... ¿no? Contar estas, no sé. Yo creo que esa pureza se pierde. Creo que es lo que preguntan. Sí. Me encanta este momento de perder la vergüenza, es como el bingo. Línea. Hola. Bueno, yo voy a aprovechar para preguntarle a Estefanía, porque por desgracia no he leído el libro de Andrea, pero te quería preguntar ¿qué lugar ocupa lo gráfico? Porque tomaste, o sea, si es que era inevitable y tenías que explicar, bueno, o contar lo que explicas. Gracias. Sí, en el libro hay una parte gráfica en el que, bueno, yo pido a mujeres, a varias amigas que hagan una línea recta, ¿no? Imaginando, les pedía... Y eso es real, bueno, eran mis amigas que no sabían a qué les estaba sometiendo y les decía, haz una línea pensando en cómo llegarías a tu futuro. Y me hacían pues de todo, ¿no? Así esas partes. ¿Era necesidad? Bueno, me pareció una decisión... Muy bien, gracias. Está genial, ¿no? Está genial. Fue una decisión, no sé, no necesidad, pero sí me parecía que podía darle un toque al libro que me gustaba, ¿no? Porque para mí seguía como una línea el libro y me gusta además que luego me di cuenta, ¿no? A través también de comentándolo con mi pareja, que cuando pedía a la gente que libremente que hiciera una línea hacia su futuro, nadie hacía una línea recta, ¿no? Hacían todos una floritura, la rayita así que se daba la vuelta, no sé qué, y nadie hacía una línea recta. Y decía, jo, pues no pensamos como que vas a un sitio, pues nadie. Y luego creo que bueno, y luego me hacía gracia, luego les decía a mis amigas, pues mira, esto lo hiciste tú. En plan, no me habías dicho nada de que iba a ser publicado. Y yo creo que la parte gráfica, pues me ha parecido que podía ayudar a esa visión que tenía yo del libro. No era algo imperativo, pero sí me gusta cuando veo el libro el ver, pues aquí están los dibujos. Luego tengo el dibujo de una grandísima amiga que hizo un escambre para una postura de danza para mí, que para mí cuando veo el libro me hace sentir, pues esta amiga mía dentro del libro, y eso me encanta. Pues buenas noches. Y nada, muchas gracias por venir y gracias. A ellas son las mejores y vamos a darles un aplauso y ya está. Me alegro.